La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 26 de agosto del año 2021. Una de las cosas que sorprende de este gobierno, hay muchas, pero una, como consecuencia de lo que estamos viendo en estos últimos 2 o 3 días, es esa figura que suele usarse cuando alguien comete un error y en vez de corregir, insiste en tratar de explicar el error y lo único que hace es exhibirse más. El conocido ejemplo es aquel que se le dice, ya no cabe más porque terminará por hundirse totalmente. El presidente, en esa soberbia de cacique pueblerino que lo caracteriza desde siempre, se encuentra hoy en esa situación. Su odio visceral en contra de Ricardo Anaya es un vivo ejemplo de esa forma, de esa conducta del presidente frente a quien considera adversarios. La incapacidad exhibida por él en el manejo de este asunto y sus secuaces, porque no encuentro otra palabra, empezando por el fiscal general de la República, en vez de decirle, presidente, ya deje así las cosas, no hay elementos, las mentiras que les pusimos en boca de estos testigos protegidos están mal, nos equivocamos por las fechas, por esto, por el otro. Es más, presidente, está elevando usted a Ricardo Anaya, le está haciendo una publicidad gratuita. En vez de decirle eso de una manera respetuosa, callan y obedecen. Y esto lo único que produce es un ridículo mayor y que sigan cavando y el presidente junto con estos alcahuetes se sigue hundiendo. La pregunta brota incontenible. ¿Qué sentido tiene en estos momentos cuando tantos frentes tiene abiertos el presidente? Abrir uno más innecesariamente en contra de Ricardo Anaya. Tanto es el pavor que le tiene que 3 años antes de las elecciones del 2024 ya está temblando. Y la verdad que, al menos eso pienso, no es un problema tanto de miedo como de odio. El presidente no procesa todavía la exhibida que le dio Ricardo en aquellos debates celebrados el año del 2018 con motivo de la elección presidencial. En esas 2 fechas, el presidente fue exhibido de una manera inmisericordia, sin tregua alguna por Ricardo, donde lo hizo quedar no solo como un hombre ignorante de lo más elemental de la cuestión económica y política de México y del mundo, sino como una persona incapaz del menor razonamiento analítico. Al ser exhibido ante millones de mexicanos en vivo y a todo color, como se decía hace algunos años, eso no se lo ha perdonado a Ricardo, y piensa él que con motivo del 1 de septiembre quizá, pues qué mejor que tener a Ricardo sometido a un proceso y prácticamente tras las rejas. Así de esquemática y de mecánica es la forma de ver las cosas del presidente. Porque además, nadie en su entorno cercano, el director jurídico, pues quién sabe qué hace, continúa arrastrando el apellido y escondido ahí. Gers Manero, bueno, pues ocupado más bien en este lío familiar que trae, que si tú que vas a la cárcel, que si me das, que te quito, que las obras de arte del hermano fallecido. Total que sale el presidente con su batea de babas ahí en este asunto y tiene que salir la Fiscalía General
de la República en un boletín donde vuelve a cometer algunos errores tan elementales como las fechas. Y luego algo tan raro como el hecho de que usted dé su voto aprobatorio a una reforma constitucional que según los genios de Morena es una traición al pueblo, etc., automáticamente usted debió haber recibido soborno para votar así. Una forma pedestre de ver las cosas. Pero así es este gobierno. Y el presidente, como dije, no perdona ser exhibido. ¿Recuerda usted aquella expresión del presidente cuando el gobernador García Cabeza de Vaca, el gobernador del estado de Tamaulipas, ahí en su cara, volteando a verlo, lo señaló y le dijo: ¿de qué color pinta el colorado? Tampoco lo ha perdonado. Vea usted la persecución. El presidente es un hombre de odios, de venganzas, de rencores permanentes. En vez de dedicarse realmente a aprender a gobernar porque no sabe, en vez de preguntar a los que saben, asesorarse con gente que tiene experiencia y hacerles caso, se dedica a vengarse de aquellos que consideran lo han exhibido. Ahí se puede pasar todo lo que resta de su encargo y no va a acabar. Pero no solo no va a acabar con esos adversarios, sino que además no le va a salir bien esto que está intentando. ¿Por qué? Porque no hay materia, no hay sustento en esos intentos de acusar y meter a la cárcel a este o aquel. Se ha cansado de hablar de la corrupción para acá y para allá. Y vea usted a cuántas personas tiene tras las rejas. A la licenciada Rosario Robles, que la tiene por una venganza personal. La hace responsable de haber entregado los videos donde Bejarano y otros están recibiendo fajos de dinero de Carlos Ahumada. La hace responsable a ella. Y órale, y ahí se tiene que fregar. Y tiene a un ex senador que ingenuamente se presenta ante la autoridad y ñacas. Órale. Y no hay más. No hay más. Dice uno, algo debe estar mal. O todos esos acusados de corrupción es una mentira flagrante, ofensiva, esa aseveración de López, o son unos genios en materia de esconder el dinero mal habido, porque o el presidente es tan limitado, tan tonto, que se aferra a algo que sabe o que ya al menos sospecha que no le va a salir. El caso, pues, en contra de Anaya no es nuevo. Ahorita ya los diputados de Acción Nacional y sus senadores ya están en acción, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Y qué es lo que puede suceder? Para empezar, la posibilidad de una alianza, de un trabajo coordinado, civilizado en Cámara de Diputados, prácticamente se ha alejado. ¿Todo por qué? Por un capricho casi cavernario del presidente. Y lo peor, el daño lo va a hacer él a su bancada, que va a quedar más aislada, va a encarecer el precio que le va a fijar el Partido del Trabajo y el Verde por cada voto, por cada diputado que le allegue para intentar sacar esta o aquella iniciativa o aprobación de reforma legal, y él va a seguir montado en su macho. ¿Qué hacer en esos casos? Simplemente seguir exhibiendo la política primitiva de López, exhibir su estulticia, sus grandes limitaciones intelectuales y prácticamente exhibiendo lo que ya es más que evidente, su locura, la pérdida de razón. Que eso no va a dar como resultado que rectifique, estoy de acuerdo. Pero el problema no es ese. El problema es que hay que exhibir a este individuo, hay que mostrarlo tal cual es, con argumentos. Y él se encarga de darlos
todos los días, mañana, tarde y noche. Mañana, tarde y noche, da una cantidad de argumentos, de pruebas, de que es un hombre limitado intelectualmente a nivel casi ya de retraso mental. Un hombre incapaz de entender lo más elemental de la gobernación. Vean ustedes el ridículo y la soberbia con la que ha enfrentado este asunto de los derechos especiales de giro. ¿Y dónde están las personas que en principio deberían decirle, presidente, eso no es posible? ¿Dónde está este nuevo disque secretario de Hacienda, que el único mérito, repito, que le veo yo es que se parece a Benito Juárez? No le veo más cosas. Pero bueno, más de 30 millones de mexicanos le entregaron su voto por las razones equivocadas. Espero yo que más y más mexicanos que cayeron en ese error corrijan y en las elecciones que vienen el año que entra, 6 gubernaturas, voten correctamente. Y que eso se repita en las 2 gubernaturas siguientes del año 2023 y el 24 le nieguen un solo voto, o decir, todos los votos posibles se los nieguen a Morena y sus candidatos. Acabar con ellos, políticamente hablando, por supuesto. El presidente no va a rectificar. Cada día la desesperación hará presa de él hasta llegar en un determinado momento a algún problema grave de salud, una embolia, un infarto, o simplemente que enloquezca. Y en ese momento, en vez de que él renuncie para buscar una salida más o menos ordenada, va a generar una grave crisis política. Pero eso no le importa a él. No le importa, y tampoco mañana ni pasado le va a importar. Ese es López, un cacique pueblerino que además de soberbio, es un completo y perfecto ignorante. Pero por él votaron, por desgracia, más de 30 millones de mexicanos. Lo espero mañana viernes para cerrar la semana, y las cosas, como lo he dicho, siguen complicándose. Para aquellos que no me creyeron en su momento, ahí está la realidad para comprobar que lo que afirmé era correcto. Gracias y lo espero mañana.